Buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la sesión general del hospital. Y en esta ocasión tenemos el gusto de presentar al servicio de anestesiología a través de su jefa de servicio, la doctora Verónica Camacho Bacherón, quienes llevarán a cabo la sesión del día de hoy con un tema que tiene por título Neuromonitorización, conciencia de la conciencia. Sin más preámbulo, doctora Camacho Bacherón, muchas gracias por su participación y le dejo el micrófono. Muchas gracias. Gracias por este espacio, doctor Rosales, al equipo de educación, por permitirnos compartir un poco de lo que hacemos en el servicio. Gracias, doctora Sánchez, por su presencia, a las autoridades, compañeros, estudiantes y a las personas que también nos acompañan de forma virtual. El título de esta sesión realmente lo hemos puesto. ¿Podemos colocar la presentación? Conciencia de la conciencia, y tiene toda la intención de generar interés, inquietud, y este juego de palabras no vamos a desglosar el origen etimológico y son sinónimos o no. Conciencia, acá nos referimos tal vez a este juicio moral, el bien saber o no, pero para poder tener un juicio debemos conocer, saber sobre qué vamos a hacer ese juicio. Y conciencia propiamente lo vamos a entender entonces como el estado de alerta y un poco tal vez más filosófico y trascendental, esta imagen, esta percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? De cómo percibimos al mundo y cómo interactuamos, lo que finalmente nos hace personas. Entonces, conciencia de la conciencia. A veces en anestesia, cuando les decimos a los pacientes que les vamos a dar anestesia general, y un poco para explicarles, realmente una de las definiciones, bueno, a mí me gusta mucho esta definición, anestesia general, un coma farmacológico cerebral inducido, reversible, afortunadamente, pero verdaderamente eso es la anestesia. Y para suavizar esto, ocupamos tal vez la palabra que le decimos a los pacientes, lo voy a dormir. Pero verdaderamente no es nada más esta situación, está muy lejos de ser dormir al paciente, realmente es un coma farmacológico, por tal, pues dista mucho de lo que es el sueño. Y bueno, incluso como más avanzamos en entender qué sucede en el cerebro y más allá del cerebro, en la mente, que en el paciente que está bajo anestesia general, incluso los fármacos nos dejan impresionados. Un ejemplo, un fármaco que usamos mucho en anestesia, la ketamina, bajo su mecanismo de acción en receptores NMDA y la vía de glutamato, lo que hace o un efecto secundario de este fármaco es una anestesia disociativa, lo que produce en el paciente alucinaciones. Y quizá en estadística hemos visto que en mujeres jóvenes sucede estas alucinaciones, son terroríficas, pero no siempre es así, lo que nos lleva a pensar que no es ni el fármaco ni la dosis y qué sucede verdaderamente que en alguna persona sean de esta naturaleza o de otra. Por poner un ejemplo, solo de qué es lo que sucede o qué miramos de pronto con los fármacos. Pero pues puedo seguir hablando acá. Vamos a ver si aquí en este momento ayúdenme a ver si podemos descubrir. Imaginen que ahora están en el quirófano, o el quirófano es frío, y que su anestesióloga les dice que se van a dormir, que pasen su saliva, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Los que van llegando, pues igual empiecen a respirar, a imaginar que están en el quirófano, que a lo mejor les va a arder un poco el suero, van a empezar a pasar los medicamentos, que pronto se van a quedar dormidos. Y de pronto les acercan la mascarilla y sucede esto. Justo. Esta cuestión de sin luz, no sabemos qué sucede, no del todo, pero nosotros sí. Como anestesiólogos, esta es nuestra luz. Y es hermoso nuestro patrón, nuestra imagen que vemos en el cerebro. No quiero robar aquí el micrófono, esta sesión es de
los neuroanestesiólogos que están en el servicio, y les quiero presentar a la doctora Estefanía Eres, coordinadora del servicio de neuroanestesia en neurocirugía, y el doctor Ertuc Tapia, personas brillantes, anestesiólogos fenomenales, y sé que van a disfrutar mucho esta plática. Gracias. Bueno, buenos días. Pues yo quiero empezar esta plática con un poco de historia. Mis residentes saben que a mí me encanta la historia, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Y en la historia de la anestesia, si nosotros vemos esta imagen, esta pintura que nos refleja de aquel primer día, el día histórico para la medicina, para la historia de la anestesia, aquel 16 de octubre de 1846, cuando el doctor William Thomas Morton llega al auditorio, un auditorio como este, en el Hospital General de Massachusetts, y le induce un estado anestésico, en ese momento un estado de inconsciencia. No conocíamos el término anestesia. Únicamente a base de éter empieza a administrar, a vaporizar el éter al paciente Gilbert Abbott, el cual queda en un estado de inconsciencia. Cuando el paciente queda inconsciente, el doctor Thomas Morton se voltea hacia el cirujano John Collins Warren, que era un cirujano prestigioso del Hospital General de Massachusetts, y lo dice de una forma muy audaz: "Su paciente está listo, doctor". Inmediatamente el cirujano Warren empieza el procedimiento quirúrgico, que era una extirpación de una tumoración de cuello. Cuando termina con éxito esta cirugía, este procedimiento quirúrgico, el doctor Warren se voltea hacia la multitud y les dice: "Caballeros, esto no es una patraña, esto es verdad y lo hemos realizado". De inmediato, el auditorio, como ustedes, compuesto por médicos, por estudiantes de medicina, empiezan a aplaudir de la emoción de lo que saben que esto significa. Posteriormente, Henry Jacob Bigelow, que es colaborador del doctor Warren, publica el caso, el reporte de caso, la primera operación bajo inconsciencia con éter, en el Boston Medical Journal. Y pues este momento es un parteaguas para la historia de la medicina. 200 años después, el New England Journal of Medicine, una de las revistas más prestigiadas del mundo, convocó a varios médicos y les dijo: "Vamos a hacer una votación. A 200 años de que la revista ha publicado diferentes artículos, hagamos una votación para elegir cuál es el artículo más representativo en la historia de la medicina. ¿Cuál creen que ganó?". El reporte de caso del doctor Bigelow, la primera operación bajo éter. Entonces, esto nos recuerda que este fue un momento parteaguas para la historia no solo de la anestesia, sino de la cirugía y de la medicina en sí. Las implicaciones de este momento crucial del otoño de 1846 para el desarrollo de la medicina moderna son realmente incalculables. Después de esto, se han hecho muchas recopilaciones sobre los descubrimientos de la medicina que transformaron la historia de la medicina, y siempre en estas recopilaciones aparece la anestesia como uno de estos. Esto nos dice que ese 16 de octubre de 1846 no solo cambió la historia de la anestesia, también surgió la cirugía. Antes de esto, la cirugía era muy rudimentaria. Se simplificaba en realizar procedimientos con el paciente despierto, y entonces los procedimientos tenían que realizarse de manera muy rápida y con muy poca intervención. Se resumían en extracciones dentales, amputaciones, drenajes de absceso. Sin embargo, posteriormente, ya con el paciente dormido, la cirugía avanzó de forma impresionante, y ahora conocemos cirugía mínimamente invasiva, cirugías robóticas, una infinidad de avances tanto en la anestesia como en la cirugía. Pero casi 200 años después nos seguimos preguntando: ¿qué pasa con nuestra mente, con nuestra conciencia cuando estamos bajo anestesia? Actualmente los científicos han dado unas respuestas muy vagas ante esta interrogante. Ahora sabemos que los medicamentos anestésicos lo que hacen es bloquear la comunicación de ciertos circuitos neuronales para conducir a un estado de inconsciencia, pero esto es de una manera muy vaga. Hasta apenas hace una década, tomen en cuenta que tenemos más de 100 años de que surgió la anestesia, y solo una década de que las neurociencias han volteado a ver a la anestesia para dar respuesta a esta interrogante.
¿Qué pasa? Hemos volteado a ver el electroencefalograma como una ventana hacia la inconsciencia en el estado anestésico. Hasta apenas una década, los neurocientíficos han utilizado el electroencefalograma para estudiar distintas alteraciones del estado de conciencia y se han apoyado de la anestesia para realizar a cabo sus estudios. Es por esto que podemos decir que el futuro de la anestesia está en las neurociencias. ¿Y qué significa esto? Si nosotros recordamos, ya nos comentó la doctora Camacho, pues, ¿qué es la conciencia? La podemos definir a grandes rasgos como una percepción de los estímulos tanto internos como externos. Estímulos internos como esa sensación de dolor, de tener sed, de tener sueño, ser conscientes de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Estímulos externos como sentir calor en este auditorio, como estar escuchando mi voz, estar reconociendo la luz, etcétera. Entonces, podemos definir a la anestesia como un continuo entre el estado de vigilia y la conciencia. Y ahí podemos estar totalmente despiertos o estar bajo un sueño profundo y pasar por diferentes etapas del estado, tanto del nivel de vigilia como de alerta. Pero si nosotros cambiamos esta representación bidimensional de la conciencia y lo llevamos a una representación tridimensional, en donde incluimos vigilia, conciencia y conectividad, podemos ver que tenemos un continuo en donde estamos totalmente despiertos y estamos conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y de lo que sucede a nuestro alrededor. No podemos estar en un sueño. Tenemos otros estados, como el estado de la anestesia, las alucinaciones por intoxicaciones, son diferentes alteraciones del estado de alerta. Ahora sabemos que para estar alerta, incluimos lo que conocemos como el circuito tálamo cortical, el sistema de vigilia. No es objetivo venir a explicarles cómo funciona solo es un recordatorio. Si nosotros sabemos que lo podemos dividir en tres fases o en tres niveles, abarcando el tronco encefálico con el sistema reticular activador ascendente, el tálamo y el hipotálamo con sus proyecciones ascendentes hacia la corteza cerebral y diferentes áreas de la corteza cerebral, sabemos que estas interconexiones neuronales son las que nos mantienen despiertos, aunque hay que tomar en cuenta que pueden estar despiertos ahorita y estar pensando en otras cosas, no estar conscientes de lo que estoy diciendo y no entendiéndolo. Sí, hay diferencia entre estar en vigilia y estar conscientes. Otro ejemplo es cuando manejamos a casa, saliendo del trabajo. Podemos estar muy atrapados en nuestros pensamientos y vamos manejando y no sabemos de pronto cómo llegamos a casa. Es decir, no fuimos conscientes del proceso que requiere manejar un automóvil en movimiento y lo hicimos de una forma inconsciente. Pero no significará que estuviéramos dormidos ante el volante. Entonces hay que entender esta diferencia entre vigilia y conciencia. Y esa interacción entre ambos es lo que genera los diferentes estados de conciencia. Ahora bien, lo que hemos visto con la anestesia es que los fármacos anestésicos alteran esta red neuronal. Ay, disculpen. Esta red neuronal, esta conexión, esta comunicación tálamo-cortical y córtico-cortical que está normalmente en el estado de vigilia. Nuestros fármacos anestésicos llegan y crean cambios en este circuito, lo inhiben para poder tener al paciente en un estado de inconsciencia. Es decir, a partir de esto se ha creado la hipótesis del hipotálamo como un switch del nivel de vigilia. Es decir, yo inhibo el tálamo, inhibo el tálamo y apago la conciencia. Desinhibo el tálamo, enciendo la conciencia a grandes rasgos. Pero para nosotros como anestesiólogos, ¿qué tan inocuo sería apagar y encender este switch? Entonces, el cerebro bajo anestesia, ¿qué tan seguro es que nosotros hagamos este encendido y apagado del switch? Actualmente no aplicamos la anestesia como Morton en 1846, ya no utilizamos éter. Tenemos nuevos fármacos inhalados como el sevoflurano, el desflurano, fármacos intravenosos como el famoso propofol que muchos conocen gracias a Michael Jackson. Entonces, son medicamentos más seguros
con menor duración en su efecto, pero a pesar de que son fármacos más seguros, todavía existen riesgos con la anestesia. Dependiendo de la complejidad del procedimiento quirúrgico y de la duración de sabemos que entre el 17 y 43% de los pacientes pueden tener problemas cognitivos que generalmente son en la memoria y en las funciones cognitivas o ejecutivas. Los pacientes que están en mayor riesgo son los mayores de 65 años, cuya complicación postquirúrgica más frecuente es el delirio posoperatorio, que se manifiesta como estas alteraciones en el estado de conciencia, pérdida de la memoria, etcétera. Entonces, estamos viendo que este encendido y apagado del switch no es tan inocuo. No sé si alguno de los presentes reconoce al personaje que está en la foto. Es Miguel Delibes, un escritor español, miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Y se preguntarán a lo mejor, ¿por qué pongo la foto de este escritor? Bueno, a él en el año de 1998 le detectaron cáncer y fue sometido a una cirugía oncológica para resección del cáncer. Posteriormente a la cirugía, él todavía vivió 12 años, pero escribió, si me permiten leerles, dice: morí en Madrid el 21 de mayo de 1998 en la mesa de operaciones de la Clínica La Luz. En el quirófano entró un hombre inteligente y salió un lerdo. Imposible volver a escribir, lo noté enseguida. No era capaz de ordenar mi cerebro. La memoria fallaba y me faltaba capacidad para concentrarme. No se queja porque otros tuvieron menos tiempo, pero se niega a aceptar su supervivencia como una victoria. Los cirujanos impidieron que el cáncer me matara, pero no pudieron evitar que me afectara gravemente. No me mató, pero me inutilizó para trabajar el resto de mi vida. ¿Quién fue el vencedor? Y aquí él dice, bueno, los cirujanos me salvaron, me quitaron el cáncer, tuve 12 años más de vida, pero esos 12 años, ¿con qué calidad? Si le impidieron realizar lo que él más disfrutaba, que era escribir. ¿Qué pasó? Posiblemente un deterioro neurológico posterior a la anestesia. Entonces vemos que no es tan inocuo. ¿Cómo podemos nosotros proteger a nuestros pacientes de estas complicaciones? Bueno, teniendo una ventana hacia la inconsciencia, como nos decía la doctora Camacho. Y podemos ver que, como les decía, a pesar de que la anestesia tiene más de 100 años de que surgió, es apenas hace una década en que empezamos a voltear a ver la utilidad del electroencefalograma. Desde 1940 sabemos que podemos evaluar los efectos de los anestésicos sobre la actividad cerebral y esto lo podemos ver reflejado en el electroencefalograma. Desde la década de 1990 se crearon monitores para evaluar estos cambios en el electroencefalograma. Esta actividad no procesada de la actividad eléctrica la procesaron y generaron un número que nos decía qué tan profundo estaba anestesiado un paciente. Pero a pesar de que llevamos casi 30 años con estos monitores, todavía hay muchos anestesiólogos que no los ocupan. Y podemos ver que a medida que el cerebro cae en inconsciencia inducida por la anestesia, la actividad electroencefalográfica sigue un patrón predecible de secuencias. Conociendo este patrón predecible de secuencias, podemos ver qué tan inconsciente está alguien y por lo tanto podemos dosificar los medicamentos. Esto ha sido descrito por el doctor Emery Brown, un anestesiólogo muy reconocido que desde el año 2011 se ha dedicado a estudiar estos cambios en el electroencefalograma secundarios a la actividad de los fármacos anestésicos. Él lo que hace es, sus primeros estudios se basaron en inducir a los pacientes a diferentes estados anestésicos que van desde la sedación y aumentando las dosis con propofol, veía qué pasaba en el electroencefalograma de los pacientes. Y más o menos sus descubrimientos los podemos reducir, reducir un poco en esta imagen. Me pierdo. ¿Qué venía él? Tenemos aquí la posibilidad de respuesta. Empezaba a administrar propofol a los pacientes y empezaba a ver cómo iban perdiendo la respuesta poco a poco, como este ejercicio que hizo la doctora Camacho con nosotros, ¿no? Cómo van empezando a quedarse dormidos los pacientes y perdiendo la conciencia. Esta línea aquí nos muestra la pérdida de la conciencia. Aquí el paciente está totalmente inconsciente, es decir, anestesiado. Posteriormente se reducen las concentraciones de propofol hasta que el paciente despierta nuevamente y empezó a traducirlo en lo que conocemos como el espectrograma.
¿Qué pasa en el espectrograma cuando los pacientes están inconscientes? Él observó este patrón característico en donde predominan las ondas lentas o menores a 1 Hz y ondas alfa de 8 a 12 Hz. Y es el descubrimiento del doctor Emery Brown, el describir cómo esos anestésicos, cómo esta respuesta de los anestésicos a nuestro cerebro lo podemos ver de una forma más gráfica. Si vemos en la imagen de abajo, esto sería la representación de nuestro cerebro, cómo es que abundan las ondas menores a 1 Hz en todo el cerebro. Las ondas alfa predominan en el frontal y hay ausencia de ondas beta que van de 25 a 35 Hz. Entonces, a partir de esto, concluyó que para decir que un paciente está en un adecuado nivel anestésico, debemos tener ondas de 8 a 12 Hz. ¿Y esto cómo lo traducimos o cómo lo llevamos nosotros a nuestro día a día en el quirófano? Con un sensor colocado en la frente del paciente, podemos obtener esta información. Esta es nuestra ventana hacia la inconsciencia. Y también hemos podido descubrir que no todos los pacientes se comportan igual, hay cambios dependiendo de la edad. Y vemos cómo en los pacientes más jóvenes, esta banda alfa tiene mayor poder o mayor realce, a diferencia en pacientes mayores de 65 años. Y como veíamos, son los más vulnerables a la anestesia. Estudios más recientes nos dicen que este realce de la banda alfa, cuando no lo tenemos presente, nos está hablando de un paciente que es más vulnerable, un paciente más frágil, con un cerebro más frágil ante la anestesia. Y entonces, clínicamente podemos ver estas diferencias. Aquí son dos pacientes, uno de 22 años de edad, que se le administra anestesia a base de propofol, y otro paciente de 59 años de edad, también bajo anestesia con propofol, ambos bajo las mismas dosis de propofol. Y podemos ver muy gráficamente cómo el paciente de 22 años presenta estas ondas alfa de gran amplitud, poca frecuencia. Vemos el espectrograma característico de un paciente bajo anestesia, esta banda alfa que realza de las que le hablé, lo que descubrió el doctor Emery Brown. Sin embargo, ¿qué pasa con el paciente de 59 años? Su electroencefalograma vemos que tiene ondas muy planitas, con muy poca frecuencia, casi un electroencefalograma isoeléctrico, es decir, actividad totalmente apagada. Y si nos vamos al espectrograma, al rango de colores, no tenemos esa onda alfa. Incluso podemos ver estas barras negras que para nosotros como anestesiólogos nos traduce supresión de la actividad, es decir, momentos en que ese cerebro estuvo completamente apagado. Y sabemos que no es lo que queremos en un estado anestésico. Si en la cirugía de Miguel Delibes hubieran tenido un monitor de la profundidad anestésica, probablemente hubieran visto esto. ¿Y esto por qué es importante? Yo les digo, cuando tienen un paciente con una insuficiencia renal y le van a administrar antibióticos, ¿qué hacen? Ajustan la dosis dependiendo de la función renal. Igual nosotros como anestesiólogos, si vamos a administrar fármacos anestésicos que actúan a nivel del sistema nervioso central y estamos ante un paciente con un cerebro frágil, tenemos que ajustar las dosis. Para esto nos sirve esta ventana hacia la inconsciencia. Y pues muchas gracias. Ahora el doctor Héctor Tapia nos va a hablar acerca de cómo hacemos esto en el Hospital General de México. Hola, buenos días a todos. Continuando con esta parte en cuanto a monitoreo, vemos en la diapositiva cómo evolucionó el monitoreo, por lo menos en nuestro hospital, ¿no? Esta máquina de anestesia simplificada que tiene solamente flujómetros, aquí se colocaría un cilindro de oxígeno, el absorbedor de CO2 y aquí el vaporizador de halogenado. En su momento, esto que ven aquí es enflorano, alotano, y básicamente se hacía como se ve en esta imagen, ¿no? Los quirófanos que teníamos en los quirófanos antiguos, cómo se administraba. Incluso el material era reutilizable. ¿Cómo ha evolucionado hoy en día a esto, ¿no? El quirófano híbrido en la torre quirúrgica, con la posibilidad de tener una máquina de anestesia que tenga la posibilidad de administrar tanto halogenados, oxígeno, aire, en algún momento anestesia a base solamente de medicamentos intravenosos, el monitoreo que menciona la doctora, microscopios, pantallas para que todos puedan ver en qué tiempo de la cirugía se encuentra el paciente y tratar de dar una mejor dosificación a la mayor parte de nuestros pacientes. Eso es a lo que ha evolucionado hoy.
Pero es muy curioso cómo, por lo menos en México, nos dan esta estadística, que aproximadamente el 30 o 40% de los pacientes se monitorizan. ¿Monitorización en qué? Solamente en monitoreo del nivel anestésico, que es básicamente lo que ha hablado la doctora Eres. Entonces, realmente es muy poco y sí tiene muchas secuelas. Cualquier acto anestésico, no solamente enfocado al paciente neurológico, que necesitamos una valoración, establecer un riesgo preoperatorio, dar un plan anestésico. Obviamente, con este plan anestésico, tratar de englobar el monitoreo que el paciente requiere y los objetivos farmacológicos durante todo el procedimiento, desde que vamos a colocar la monitorización, en la inducción, en la laringoscopía, en la colocación tal vez de algún acceso venoso central o periférico, en la incisión, en el momento que van abordando varias estructuras, incluso en la inmersión y al momento de salir a recuperación. ¿Qué limita el uso de esta tecnología actualmente? Tal vez no es propio de nuestro hospital, pero sí en muchos lugares a nivel de México, la disponibilidad, el costo y también el conocimiento. Se trata que hoy en día los residentes desde el primer año tengan contacto con esto y conforme van evolucionando en cada uno de los servicios, puedan colocarlo y puedan hacer un diagnóstico. La evidencia hacia dónde nos lleva. En el 2021 sale esta recomendación de monitoreo estándar, el cual no sale o no menciona algo diferente a la norma oficial mexicana que tenemos nosotros, que es la 006 para anestesia, que nos dice que necesitamos para todo paciente que va a someterse a un procedimiento, ya sea con anestesia local, sedación, anestesia general, ya sea total intravenosa, anestesia general, lo mínimo es colocar electrocardiograma, saturación periférica de oxígeno, el oxímetro de pulso básicamente, la presión no invasiva y en algunos momentos colocan la capnografía como algo básico más la temperatura. Si ven en esta imagen, obviamente tenemos un poco más de lo que solicita. No obstante, la norma no considera este punto, el número 7, monitoreo de la profundidad anestésica. Esta P significa procesado, básicamente es un índice numérico. ¿Y en dónde lo recomienda? En los procedimientos que se va a anestesiar con anestesia total intravenosa, en aquellos en los cuales se va a administrar bloqueador neuromuscular y también en los que se incluyen fármacos anestésicos inhalados como el sevoflurano y el desflurano actualmente. Entonces, básicamente son el 70-80% de todos los procedimientos que requerirían este tipo de monitoreo. ¿Qué otra utilidad tiene? La doctora ya lo comentó con este caso tan famoso del autor del IBES, ¿no? De su lado derecho pueden ver esta imagen, ¿no? Que teóricamente tiene una apariencia, un poder adecuado, ¿no? Tiene las dos bandas o dos rieles, alfa como delta, y del otro lado hay algo que señalo con unas flechitas. De repente hay un evento durante el procedimiento quirúrgico en el cual tenemos un silencio total que menciona la doctora, ¿no? Podríamos pensar en este momento que el sensor se mojó, se desconectó, tendríamos que verificarlo, pero en algún momento se verifica y se corrobora que no, que esta señal que debería estar aproximadamente entre 25 y 50 se fue a cero y lleva más de 5 minutos. Nos asomamos al campo quirúrgico, empezamos a escuchar la succión y nos topamos con esto, con un sangrado agudo, que si en algún momento no tuvo una reanimación adecuada, la hipotensión, la hipotermia, todos los factores ya tuvieron merma en cuanto a la parte del sistema circulatorio y si está fallando la bomba, también la parte del flujo sanguíneo cerebral se va a ver afectada, ¿no? Entonces, probablemente sea secundario a este sangrado, ¿no? Habrá que dar la posibilidad de que el neurocirujano en este caso pueda contener el sangrado, nosotros tratar de reanimar y en algún momento ver si esta actividad se puede recuperar, ¿no? Y bien esta diapositiva. ¿Para qué nos sirve colocar este monitoreo de electroencefalografía? Número 1, se inició, como la doctora lo mencionaba, ya por 1990-96, con el monitor que se llama índice biespectral. Inicialmente lo trataban de dar para tratar de ubicar a los pacientes que pudieran tener un despertar intraoperatorio. Existe también una película muy famosa sobre esto, ¿no? Pero si vamos a números, ¿qué porcentaje de la población lo presenta? Aproximadamente el 0.2 al 0.5 de la población. Esto en números sería 1 de cada 1000 o cada 3000 procedimientos bajo anestesia general. Si lo vemos, era poco. Entonces, utilizar un monitor de esto en algún momento se hacía dificultoso, costoso,
Pero con los trabajos del doctor Emery Brown empezaron a ver que no solo se limitaba a este porcentaje de la población, sino podríamos tener la posibilidad de ver la electrofisiología de nuestro cerebro y tratar de dosificar de manera adecuada. Hoy en día muchos científicos que se dedican a esto ya lo llaman neurotitulación, ya no solo dosificar los fármacos anestésicos en general por una dosis por kilo de peso, sino tener en consideración todos los factores que involucran a nuestro paciente, factores de riesgo, enfermedades crónico-degenerativas, tipo de cirugía, a qué se va a someter, la posición quirúrgica es muy importante, el sangrado que pueda llegar a tener, la duración de la cirugía, las probables secuelas que pueda tener. Todo eso lo englobamos para poder obtener esta firma y nosotros tratar de titularlo. Obviamente no es sencillo tratar o adentrarse en el mundo de la electroencefalografía, pero con el advenimiento del espectrograma, la mayor parte de los residentes, estudiantes de medicina pueden inmiscuirse y es mucho más sencillo ver esa escala de colores que en algún momento hay alguna alteración y obviamente en nuestro servicio con los neurocirujanos voltean a ver y cómo está el paciente, ¿no? Cómo está su setline, su vis, y en este momento ellos ven algo, ¿no? Entonces tratan de tratar de controlar el sangrado y nos preguntan si hubo una mejoría o cómo se encuentra el paciente. Aunado a eso, pues obviamente un brote de supresión sigue siendo un factor de riesgo muy importante. ¿Para qué? Para tener alteraciones cognitivas posoperatorias. De esto podemos tener dos grandes rasgos. Uno que es el delirium, que es generalmente asociado a personas mayores de 65 años con factores de riesgo en nuestro hospital. ¿Cuáles serían? Personas que tienen fracturas de hueso largo, personas que tienen sepsis y que se van a someter a algún tipo de cirugía, y el deterioro cognitivo que está más enfocado en pacientes jóvenes, lo cual sucede cuando no hay una titulación adecuada, hay un sangrado, hipotermia, hipotensión, que no se trata de manera oportuna, y nos habla de que este paciente joven a lo largo de 3, 7, 10 días puede tener algún tipo de alteración, como cuáles, alteraciones en cuanto a la memoria, alteraciones del ciclo vigilia-sueño. Son pacientes que no se van a poder concentrar de manera adecuada en su trabajo, pueden tener al momento alteraciones depresivas. Entonces este es el paciente que hay que atacar, ¿no? Si nosotros dosificamos de manera adecuada, muy probablemente la recuperación se vaya a mover rápido, el paciente vaya a su hospitalización de manera más segura, con una ventilación espontánea, sin necesidad de utilizar oxígeno, ¿no? El tiempo en recuperación mucho más reducido, pues nos da la posibilidad de pasar muchos más procedimientos con mayor seguridad en la mayor parte de nuestros pacientes. Entonces, les vengo a presentar un caso clínico de lo que hacemos en la unidad de neurocirugía 403. Este es un caso que tuvimos en abril apenas. Se trata de una paciente femenina de 42 años de edad, la cual como antecedente de importancia en crónico degenerativo solo tiene hipertensión arterial sistémica desde el 2015 tratada con losartán. Tiene un antecedente quirúrgico, una craneotomía con una resección parcial de una lesión en 2022. La paciente es originaria de Mérida y como consecuencia tiene convulsiones parciales y evolución anatónico-clónicas generalizadas. Su tratamiento es a base de levetiracetam, 1000 miligramos cada 12 horas. Ok, una vez que se nos presenta eso, necesitamos ver las imágenes. Entonces, en estas imágenes, primero una resonancia magnética, una tomografía axial computada y una tractografía de esta paciente. Vemos en este corte sagital una lesión que se ubica en la parte frontal, en el polo superior. Vemos esta circunferencia que nos orienta a una lesión. En la TAC corroboramos que existe mucho edema, prácticamente todo el hemisferio izquierdo se encuentra con edema. Y en la tractografía para ver los haces ascendentes y descendentes, vemos que hay una pérdida, digámoslo así, de este bracito. ¿Cuál es el diagnóstico que se integra por neurocirugía? Un probable astrocitoma frontal izquierdo. Lo digo probable porque podría evolucionar a otra cuestión, a un glioblastoma, ¿no? Se nos presenta entonces por la ubicación de esta área, es un área elocuente en la cual pues esta área se marca como muy peligrosa porque por aquí transcurren ciertos haces que nos pueden dar una alteración en cuanto a la marcha, en cuanto al habla, si se hace una resección amplia. Entonces entra un protocolo especial que se llama paciente dormido despierto. Son estos pacientes que ustedes han visto probablemente en la televisión que tienen su cirugía y el paciente está despierto. ¿Para qué? Para tratar de evitar o afectar mucho más allá de este haz y que el paciente pueda tener alguna pérdida en cuanto a la parte motora o sensitiva. Entonces, se pasa a
neuropsicología, ellos hacen un estudio con una batería muy amplia. Si el paciente pasa estas pruebas, en ese momento nosotros entramos para valorarla, explicarle cómo va a ser el procedimiento, a qué se va a someter, a qué se refiere que va a estar despierta, asegurarle que no va a tener dolor, ¿no? Y aquí entra mucho de la tecnología con lo que el hospital cuenta, porque todo esto que está aquí parecería exagerado, pero no, es necesario y lo vamos a ver. ¿Por qué? Específicamente con esta paciente que tenía una resección previa en el 2022, pues hace mucho más dificultoso porque ya tiene un abordaje previo, no saben cómo se encuentra, qué tanta fibrosis pueda tener, cuál va a ser el sangrado. Y obviamente al ser un paciente despierto necesitamos prácticamente la excelencia en cuanto al manejo anestésico. Quiero decirlo en cuanto al dolor, el manejo de líquidos. Si doy un manejo de líquidos inadecuado, el cerebro va a estar mucho más edematizado. Tengo que tratar el edema previo que ya existe, tratar de tener un equilibrio en cuanto a la homeostasis para que no tenga un sangrado excesivo, pueda tener un campo quirúrgico adecuado el neurocirujano y pueda trabajar de manera eficiente. Y obviamente yo necesito despertarle en un momento muy específico de la cirugía para que el cerebro no se hinche, se edematice y puedan trabajar. Entonces, ¿qué necesitamos en esta paciente? Pues aparte del monitoreo normal, que es el electrocardiograma, la oximetría, la presión no invasiva, la temperatura, agregamos esto, una presión invasiva, claro, ya con el paciente dormido, la colocación de un acceso venoso central con ultrasonido. Eso ya no se coloca aquí, pero es muy importante. Obviamente tener un modo ventilatorio adecuado para tratar de mantener estas constantes de la autorregulación en óptimas condiciones para que el paciente pueda despertar de una manera adecuada. Y aquí está el monitoreo. Este monitor no es un comercial, pero se llama SedLine. Tiene la facultad de tener oximetría cerebral, tener la facultad de saber cuánto está oxigenando en esa región en específico que vamos a atacar. El Radical 7 nos puede hablar acerca del manejo de líquidos, el número de hemoglobina que tiene nuestro paciente. Este índice de analgesia y nocicepción nos habla acerca de un equilibrio del sistema nervioso autónomo que necesitamos tener para saber que el paciente está en buenas condiciones hemodinámicas y que probablemente no tiene dolor. El monitor de Edwards es un monitor de gasto cardíaco. En algún momento podemos tener sangrado, necesitamos tener en equilibrio y estar viendo constantemente el gasto cardíaco, el índice e índices de resistencia. Lo que vemos aquí abajo son dispositivos TCI, Target Control Infusion. Esto va muy de la mano con este monitor. ¿Por qué? Porque esto ya mediante esquemas prefabricados en otros pacientes nos dan la posibilidad de colocar propofol, algún tipo de opioide, en este caso remifentanilo, algún adyuvante como dexmetomidina, en una manera mucho más precisa, guiándonos por esto. Por eso lo llamamos que está neurotitulado, más soluciones hipertónicas, algún tipo de vasopresor. ¿Qué hacemos? Tomamos la captura pantalla. Veíamos esta parte, esto es el esquema, el espectro de un paciente despierto de manera normal. Si a la mayor parte de nosotros nos colocan, nosotros deberíamos ver esto. Cuando nosotros administramos un fármaco en esta flecha que ven aquí, hay un cambio que es relativamente muy fácil de ver, ¿no? No había un doble riel aquí y aquí se forma un doble riel. ¿Qué quiere decir? Junto con el índice, y aquí lo ponemos, que se puede realizar una laringoscopía, videolaringoscopía, como es el caso de esta paciente, ¿no? Si ustedes saben, la laringoscopía, la laringoscopía es uno de los procedimientos más dolorosos que puede existir en lo que nosotros hacemos. Entonces, asegurando esto, nosotros corroboramos que podemos hacer una laringoscopía adecuada, dado que las cuerdas están adecuadamente separadas y se hace muchísimo más rápido, ¿no? Con esto evitamos, pues, más manipulación, secreciones, sangrado. Y obviamente un despertar mucho más leve por parte de nuestro paciente. La dificultad de un paciente neurológico, ¿cuál va a ser? La doctora Stephanie les mostraba que esto generalmente se coloca en la frente. Por el sitio en donde van a trabajar, obviamente para nosotros es muy difícil. Tenemos que utilizar montajes accesorios, lo llamamos nosotros, pero también tenemos la facultad que en estas máquinas que tenemos actualmente en el servicio tienen la disponibilidad de electroencefalografía pura, digámoslo así, no es procesada. Entonces lo que hacemos es colocar una parte que va a ser simétrica y comparativa y otra que va a estar un poquito alejada del sitio de la lesión, pero con esto nosotros nos podemos ir guiando. Si ustedes ven, el paciente tiene que estar colocado con un cabezal especial, el cabezal de Mayfield, pero todo lo que tiene acá abajo, algodón, es para que el paciente se encuentre cómodo. Si ustedes ven esta parte,
Como la lesión es izquierda, obviamente, pues la parte al momento de usar las fibras necesitamos valorar todo el hemicuerpo derecho. Entonces ya está acomodado, tiene algodón, abajo no se ve, pero este artefacto nos está proporcionando calor porque la mayor parte de la sala va a estar en una temperatura entre 26 y 27 grados. Entonces nuestro paciente necesita estar no menos de 36 grados, más todo el monitoreo y obviamente dar el espacio suficiente para que tanto neurocirugía, neuropsicología y nosotros podamos trabajar, aparte de nuestras compañeras de enfermería, nuestra circulante, nuestra enfermera quirúrgica, ¿no? Entonces debe ser como muy planeado este tipo de cirugía. Si ustedes ven en el video, tenemos de su lado derecho y lado izquierdo. En el lado izquierdo tenemos el monitoreo tal cual nosotros lo vemos, ¿no? Le quitamos el sonido, pero en general vamos dando las indicaciones. Como vamos a despertar al paciente, pues necesitamos 2 anestesiólogos en la sala, uno que vaya guiando todo el monitoreo, tratar de disminuir los fármacos o aumentarlos si en algún momento es necesario y estar valorando clínicamente a nuestra paciente. ¿Para qué? Para que su despertar sea suave, sea agradable, sea sin dolor. Ya se le había explicado previamente, entonces ahí nuestra paciente ya está despierta, vamos a retirar este dispositivo, esta mascarilla laringea, nuestra paciente puede deglutir, se le van a colocar en este momento puntas para que tenga aporte de oxígeno suplementario, es poco, son 2 litros por minuto, pero nosotros corroboramos en este momento que ya tenemos un cambio, que la ventilación mecánica se hizo espontánea, corroboramos que la parte hemodinámica sea adecuada, entonces, ahorita la vamos a mostrar. Del otro lado, neurocirugía sigue trabajando. Ellos ya hicieron el abordaje previo, tienen la craniotomía, ya expusieron la dura, están prácticamente por llegar a la lesión y lo que les importa en este momento es valorar cómo se encuentra mi cuerpo derecho para que puedan hacer una resección. Haciendo un paréntesis, pues esto es muy importante porque en la unidad quien se dedica a esto es el doctor Julián Soto y el doctor Navarro, que son los encargados de este tipo de pacientes y obviamente gracias a ellos tenemos estos videos. Entonces, básicamente ahí ya solo estamos colocando el oxígeno. Eso que se acaba de colocar es un capnógrafo para tener la ventilación monitorizada de manera adecuada y poder establecer que ese CO2 está dentro de rangos normales para que el cerebro no se vaya a dematizar. Eso, muy bien. Abre tus ojitos. En ese momento entra neuropsicología, empieza a preguntarles cosas muy básicas, como su nombre completo, a qué se dedica, en dónde está, si reconoce algún tipo de máquina. ¿Cómo estás, Jaime? Vean cómo tiene una apertura espontánea y empieza a responder, a levantarla, ¿no? De pronto todavía está un poco somnolienta porque justo acaban de retirar la mascarilla, pero siguen trabajando, conforme va avanzando el tiempo, recuerda no moverte. nosotros preguntamos si tiene algún tipo de molestia, nos refiere que no, entonces corroboramos nuevamente con nuestro monitoreo que lo que nos está refiriendo es adecuado. ¿Solamente dolor? ¿Nada? Entonces ahí le preguntaron que si tenía dolor, dije que no tiene dolor, no nada, que abra sus ojitos y que empiece a mover, ¿no? Levántame. Vamos a cambiar Perfecto, muy bien. Y si ustedes ven esta parte del confort, ¿no? Es también muy importante para que nuestro paciente no tenga ninguna alteración en cuanto al tiempo de cirugía, porque son cirugías de 6, 8 horas. Entonces, volviendo al monitoreo, ¿cómo me puedo dar yo, anestesiólogo, cuenta de que el paciente va a despertar y que no va a ser un movimiento anormal, no va a tener un aumento en la presión abdominal intratorácica y que esto nos vaya a dar un aumento en cuanto al edema? Justamente aquí, yo tengo cierto cambio en este punto, un aumento, si ustedes lo ven aquí, de 71, pero a mí lo que me importa en este momento es el espectro. En este punto, mi paciente me está avisando, hey, si no me haces algo, me voy a despertar. Como es lo que yo requiero, en este punto ya me pongo de acuerdo con el otro anestesiólogo para quitar esa mascarilla y nosotros vemos cómo se hace el despertar. Si ustedes pueden ver, son las 12:16 y a las 2 de la tarde tenemos más o menos el mismo patrón y aquí se lo marcamos. El paciente está extubado y el paciente en este misceláneo el paciente sigue con la resección, no tiene dolor, los signos vitales se encuentran estables, el paciente puede salir. Este es el video como tal ya de la resección. Hacemos una muestra de cómo está trabajando el doctor Navarro con sus residentes y haciendo la resección máxima de la lesión. Damos la vuelta y vemos su microscopio para que vean el campo quirúrgico que tiene en ese momento, que hay una adecuada relajación cerebral, que no hay sangrado, mucho más allá de lo normal, que está controlado, y al mismo tiempo cómo se está haciendo la valoración clínica de nuestra paciente, ¿no? Que tiene confort, que está moviendo su brazo en este momento a la orden del psicólogo, ¿no? Que puede hacer una extensión, una flexión del antebrazo, así como de la muñeca, y siguiendo preguntando cómo se llama, en dónde está, mostrando obviamente que tenemos todo dentro de niveles
Aquí prácticamente el medicamento ya no está pasando, solamente tenemos algunos. El control hemodinámico que tenemos sobre esa paciente, obviamente la ventilación mecánica ya no existe, solamente está en espontáneo y corroborando el nivel de profundidad o nivel anestésico de esta paciente. Este monitor les había comentado que se llama índice de analgesia y nocicepción, ANI, abreviado. Nos da mucha información acerca de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, más la ventilación espontánea o ventilación mecánica. Nosotros tenemos este número y solamente es para que ustedes vean que dentro de esta barrita azul se encuentra la mayor parte de nuestras tendencias. Eso quiere decir que durante todo el procedimiento la paciente se ha sentido sin dolor. ¿Qué quiere decir? Es este sistema que generalmente si hay algún algólogo pues lo va a recordar, ¿no? La transducción, modulación, transmisión y percepción, que tiene que ver con todo lo que nos ha hablado la doctora Steffi, desde cómo inicia el estímulo doloroso, cómo sube por las fibras, se decusa, pasa por el tálamo y de ahí a la corteza y nuevamente hacia abajo, ¿no? Obviamente aquí tenemos el bloqueo de esta señal por varios anestésicos, desde anestésicos locales, anestesia general, opioides, anestésicos intravenosos y gases anestésicos. Y del otro lado, estamos viendo nuevamente cómo se da la resección. Y esto viene muy encaminado a lo que mencionaba la doctora Eres, ¿no? Del sistema tálamo cortical, vemos este pequeño cuadro de la manera en cómo se comunica tanto el tálamo con el hipotálamo, parte del tronco encefálico con el mesencéfalo y el puente, y todo esto que ven ustedes en azul, básicamente serían los núcleos que en ese momento se apagan, por decirlo de manera simple, y en amarillo, teóricamente los núcleos que en algún momento tienen un relevo positivo, que se encienden básicamente y nos da la posibilidad de tener esto. ¿Cómo le fue a nuestro paciente? Le fue bien. La paciente ya no requirió dormirse, básicamente salió despierta, se hizo el cierre de la craniotomía, se la llevó a TAC y tuvimos esto, prácticamente el 100% de resección de la lesión. Posteriormente, obviamente, con la ayuda de patología, la muestra nos dio un astrocitoma infiltrante recidivante, va a pasar a otra etapa en cuanto a su tratamiento y seguimiento, pero la paciente salió hablando, moviéndose sin ningún incidente. El sangrado mínimo, entonces obviamente el monitoreo está muchísimo más que justificado. Tenemos otro caso, esto sucedió más o menos en el 2020, 2019 con el COVID. Muchos de nuestros pacientes pues en algún momento tenían ventilación mecánica, ocupaban traqueostomía y entraban al área de endoscopía para colocarles gastrostomías percutáneas. Obviamente, pues nuestros pacientes, a pesar de estar despiertos, no se podían comunicar. Entonces, en ese momento, el trabajo justo cuando empezaban estos monitores en nuestro hospital, más estas bombas, era hacerla solamente por anestésicos locales. Como estábamos ahí, pues aprovechamos para colocar el monitor y dar una pequeña sedación. Si ustedes pueden ver, esto ya es con el medicamento. Como mencionaba la doctora, tiene una disminución en cuanto a la amplitud de las ondas. Y si ustedes ven estas líneas verticales negras, nos habla de supresión. Terminamos el procedimiento, apagamos el medicamento y el paciente en estas mismas características tiene un aumento en cuanto a la frecuencia, en cuanto a la amplitud de las ondas. Obviamente el número sube y en el espectro se ve que se ilumina prácticamente todo hemisferio derecho. Sin poder comunicarse, nosotros estuvimos seguros que dimos una analgesia adecuada, que el paciente no lo sintió y de esta manera lo corroboramos, ¿no? Conclusiones en este tipo de procedimientos, ¿no? Número 1, el monitoreo debe adecuarse a cada uno de los procedimientos que puedan tenerse en los distintos quirófanos de nuestro hospital. Número 2, usarlo siempre que se tenga la disponibilidad. Y número 3, una actualización continua, tanto del personal docente como de los residentes para que vayan evolucionando con toda la tecnología que tenemos hoy en día y se pueda aplicar de manera correcta para dar, solamente fue un ejemplo, este tipo de procedimientos, ¿no? Que en neuro es importante, pero se puede aplicar y reproducir a la mayor parte de los procedimientos quirúrgicos que se dan en el hospital. Cierro, muchísimas gracias por su atención. Esto es parte de lo que hacemos con los residentes y si tienen alguna pregunta, aquí estamos. Gracias.